La verdadera religión. Puede ser que en algún momento de vuestra vida os hayáis preguntado, como yo hice un día, ¿por qué vuestra religión, vuestra creencia, se erige como la verdadera y el resto no? ¿Y cómo Dios, si es realmente el Padre de todos y nos ama, podría consentir que solamente se salvaran aquellas personas que conociesen determinadas creencias o credos? En el documento 155, Jesús habla sobre la religión y nos lo aclara definitivamente. Nos dice que todas las religiones del mundo tienen un doble origen, natural y revelado, y que en cualquier momento y en cualquier pueblo se pueden encontrar tres formas diferentes de manifestación del impulso religioso. La primera y más básica es la religión primitiva o la religión del miedo, que es esa propensión seminatural e instintiva a tener miedo de esas energías que nos parecen misteriosas y comenzamos a adorar las fuerzas superiores. Luego está la religión de la civilización o religión de la mente, que sería esa práctica religiosa progresiva de todas las razas que se van civilizando y que va dando lugar a todos esos credos o teología intelectual basada en la autoridad de la tradición religiosa establecida. Y por último estaría la verdadera religión o religión revelada, que nos da un atisbo, aunque sea parcial, de las realidades eternas, una revelación de los valores sobrenaturales. Es la que nos hace intuir la bondad y la belleza del carácter de nuestro Padre Universal. Sería la religión del Espíritu, una religión basada en nuestra experiencia personal. Y aunque Jesús nunca menospreció ningún tipo de religión, pero indicó claramente que la gran diferencia entre la religión de la mente y la religión del espíritu reside en que mientras la primera está sostenida por la autoridad eclesiástica, la segunda está enteramente basada en nuestra experiencia humana. Hasta que la raza humana no alcancemos un nivel de conocimiento más elevado, un gran número de personas continuarán mostrando su preferencia personal por esas religiones de autoridad que solo requieren un asentimiento intelectual, en contraste con la religión del espíritu, que implica una participación activa de nuestra mente y de nuestra alma en la aventura de la fe. Esas religiones tradicionales, cristalizadas y establecidas, representan una salida fácil y proporcionan un refugio donde podemos huir cuando nos sentimos abrumados por el miedo y atormentados por la incertidumbre. Y solo exige de nosotros un asentimiento pasivo y puramente intelectual. Pero tenemos que saber que comprometen la soberanía de nuestra personalidad, que pueden degradar la dignidad de nuestra autoestima y que renunciamos de esta manera por completo al derecho de participar en la más emocionante e inspiradora de todas las experiencias humanas posibles, la búsqueda personal de la verdad y el regocijo de afrontar esos peligros de descubrimiento intelectual, esa satisfacción
de experimentar ese triunfo personal, de conseguir realmente la victoria de nuestra fe sobre las dudas intelectuales. Una victoria que ganamos de forma honrada durante la aventura suprema de toda nuestra existencia. El hombre a la búsqueda de Dios por sí mismo y como tal hombre, y que lo encuentra. La religión del espíritu significa eso: esfuerzo, lucha, conflicto, fe, determinación, amor, lealtad y progreso. En cambio, la religión de la mente exige pocos o ninguno de estos esfuerzos. Nos ata sin esperanzas al pasado. Y aunque puede darnos un sentimiento inmediato de seguridad estable, el precio que pagamos es nuestra independencia espiritual y nuestra libertad religiosa. Jesús nos dijo que su Padre, nuestro Padre, no nos exigía que ultrajásemos nuestro propio sentido de la verdad, sometiéndonos a un sistema anticuado de formalidades y de ceremonias religiosas. La religión del Espíritu nos deja eternamente libres para seguir la verdad, donde quiera que nos lleven las directrices de nuestro espíritu interior. En la sección 6.3 del documento 155, Jesús nos dice: os he llamado para que nazcáis de nuevo, para que nazcáis del Espíritu. Os he llamado para que salgáis de las tinieblas de la autoridad y del letargo de la tradición y entréis en la luz trascendente, donde obtendréis la posibilidad de hacer por vosotros mismos el mayor descubrimiento posible que vuestra alma humana puede hacer. La experiencia celestial de encontrar a Dios por vosotros mismos, en vosotros mismos y para vosotros mismos, y efectuar todo esto como un hecho en vuestra propia experiencia personal. Así podréis pasar de la muerte a la vida, de la autoridad de la tradición a la experiencia de conocer a Dios. Así pasaréis de las tinieblas a la luz, de una fe racial heredada a una fe personal, conseguida mediante una experiencia real. Y ahora, imagínate que Jesús se pone delante de ti, tal y como hizo un día delante de sus seguidores, y que te dice: eres miedoso, blando y buscas la facilidad. Tienes miedo de confiar tu futuro entre las manos del Dios de la verdad, de quien tú eres hijo. Desconfías del Padre, de quien eres hijo. ¿Vas a retroceder al sendero fácil de la certidumbre y de la estabilidad intelectual de la religión de autoridad tradicional? ¿O vas a ceñirte para avanzar conmigo en el futuro incierto y agitado en el que proclamaremos las verdades nuevas de la religión del Espíritu, el reino de los cielos en el corazón de los hombres? Al parecer, este fue uno de los pocos llamamientos emotivos que Jesús hizo nunca a sus seguidores. Y tras ponerse de pie delante de él, Jesús les dijo: te dice que cada uno se quede a solas con el Padre y encuentre allí la respuesta no emotiva a mi pregunta. Y una vez que hayáis descubierto la actitud verdadera y sincera de vuestra alma, expresad esa respuesta de manera franca a mi Padre y vuestro Padre, cuya vida infinita de amor es el espíritu mismo de la religión que proclamamos.
Las religiones de la mente están ahora en un punto muerto y cada vez tienen más difícil dar respuestas a esas almas en progreso que buscan la verdad. Y debes de tener cuidado si tú también te encuentras en este punto muerto, porque en el documento 99 nos advierten: el mayor peligro espiritual para el hombre consiste en el progreso parcial, en esa difícil situación de un crecimiento incompleto, en abandonar las religiones evolutivas del miedo sin aferrarse inmediatamente a la religión revelada del amor. Esa religión de la experiencia espiritual personal que vino a revelarnos Jesús de Nazaret, con solo 2 participantes: Dios y tú.